Bienvenidos educando al campo de conocimiento español del octavo grado. El contenido a trabajar, lenguaje popular, familiar, vulgar y soez. En la unidad 3, lección 3, páginas 95 y 96. Les habla la docente Emelda Amaya. La expectativa de logro para esta clase, identificar los tipos de lenguaje en distintas situaciones de la vida cotidiana, utilizando la comunicación de manera apropiada y eficaz. Conocimientos previos. ¿Sabías que los niveles de lenguaje son los registros utilizados para hablar o escribir adecuados a las circunstancias o al emisor? Popular, familiar, vulgar y soez. Estos niveles tienen una estrecha relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o escritor. Primeramente vamos a ver qué es el lenguaje popular. En la clase anterior ya lo habíamos visto, pero esta es la segunda parte de este tema. Para ello vamos a ver que el lenguaje popular no es formal, como el usado en otras obras literarias, novelas o documentos legales. Se trata de un lenguaje informal que utiliza la gente común en la vida diaria, con amigos o con familiares. Quiere decir que es la forma de hablar que utilizan las personas comunes para comunicar aspectos de la vida diaria. Ahora tenemos cómo se caracteriza. Se caracteriza por abundancia de adjetivos, hacer énfasis en cantidades imprecisas, muchísimos, o exageraciones. Hace más calor que en un horno. Uso de la metáfora, anoche cayó rendida. Abundancia de oraciones incompletas, si tú supieras. Uso frecuente de refranes y proverbios. Predomina la función apelativa del lenguaje. El lenguaje popular como identidad. El lenguaje es uno de los aspectos más importantes de una sociedad, ya que la define y la hace diferente a las demás. Mediante esta expresión, el portador representa su cultura y su territorio. El lenguaje es un factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Además, es un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. No solo es un método de comunicación, lo trasciende porque es una institución social. O sea que cuando a nosotros nos dicen catrachos, ahí están utilizando el lenguaje popular como identidad, porque solo a los hondureños nos conocen como catrachos. Ahora, como herramienta de lucha. El lenguaje popular es una herramienta libre y sin opresiones, por lo tanto no debe estar sometido. Debe ser un lenguaje vivo que permita la buena convivencia. O sea que de ninguna manera podemos considerar al lenguaje como algo que ya está acabado, inmodificable, terminado, invariable. Debemos sentirnos promotores y formadores del lenguaje. En cuanto somos integrantes de la comunidad hablante, el lenguaje lo hacen sin distinción de personas, ya sean los obreros, los campesinos, no importa al estatus social al que pertenezcamos. Ahora tenemos ejemplo de lenguaje popular. Aquí tenemos el refrán muy conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy popular en prácticamente todos los países hispanohablantes. Se aplica para señalar a una persona sobre su condición debido a las amistades que frecuenta esta persona. Sin decir mucho, está insinuando que su comportamiento quizás no sea el adecuado en la manera en que él se comporta o se comunica. Ahora tenemos el lenguaje vulgar. Dice que es el lenguaje utilizado por personas de un bajo nivel de
instrucción o con un vocabulario escaso. Por esta razón se utilizan gestos para complementar el sentido del mensaje. Es un tipo de lenguaje que no se adapta a las situaciones. Es muy común de las jergas o tipos de lenguajes a determinadas profesiones, ya sean oficios o sean deportes. Se caracteriza por abuso de expresiones locales o regionales, uso de oraciones cortas, abuso de muletillas, uso de palabras incorrectas o incompletas, inversión de los pronombres personales, uso de obscenidades para describir la mayoría de las situaciones, ausencia de un orden lógico, uso de vulgarismos y barbarismo. Aquí tenemos un ejemplo de lenguaje vulgar. Me he comprado una birria. Cuñado, préstame a tu hermana. Por decir cuñado, préstame a tu hermana. Tu vieja te va a sacar la mugre. Por decir tu vieja te va a sacar el sucio, algo así. Y esta vaina es arrecha. O sea que esta vaina está arrecha. Ahora, para verificar lo que ya hemos aprendido en la clase, escriba en su cuaderno 3 ejemplos de lenguaje popular y 3 de lenguaje vulgar. Conclusiones. El lenguaje se compone de diferentes niveles que se utiliza para hablar o para escribir. Estos se adecúan a las circunstancias del entorno, al emisor o al receptor. Es decir, no hablaremos igual si el contexto es popular, vulgar, culto o coloquial. Así nos adaptamos al entorno o a la situación. Actividad de aprendizaje. Para elaborarlo en casa. Van a elaborar un cuadro comparativo de lenguaje popular y vulgar en su cuaderno. Gracias por su atención y recuerda, te queremos estudiando en casa.